favor, para que hagamos silencio, vamos a tocar un tema muy importante que es justamente referente al examen de la próxima semana. Y miren, yo desde el principio les dije que el ánimo del curso es tratar de apoyarnos, aportarles algo a su formación. Trato de ser exigente conmigo mismo en cuanto a que el tiempo que usemos para estar acá sea un tiempo que nos brinda a todos, sea un tiempo que ustedes no nos vamos a perder, no es tiempo que estemos acá, le saquemos provecho. Y en ese sentido hemos tratado de optimizar tiempo para tratar de que los contenidos sean, en primer lugar, apegados al programa y en segundo lugar, de calidad. Entonces, desde el primer día les comenté que el contenido del examen es básicamente los de clase. Sin embargo, he recibido en la manifestación, cuando digo manifestación no me refiero a que ha sido de mala fe, sino por el contrario, he recibido la comunicación, es el verbo correcto, he recibido la comunicación de muchos de ustedes en relación a algún tipo de material para el primer examen parcial. En ese sentido, les quiero mostrar un libro que no está a la venta, así que no voy a mandar a comprar el libro. Pero sí por eso pedí que se organizaran en grupos, porque quiero quedarme al finalizar en la clase, que va a ser corta, por cierto. Quiero quedarme con los coordinadores para entregarles unas copias con las cuales ustedes puedan estudiar y repasar para el examen de la otra semana. De manera entonces que el contenido del examen es básicamente 15 páginas de este libro pequeño que se les va a compartir a sus coordinadores y pues algunos ejemplos y cosas que hemos hablado en clase, ¿verdad? Así que no es nada del otro mundo. El examen tiene un valor o va a venir sobre un total de 25 puntos por colaborar y sobre todo de premiar a la gente que viene. Sé que es un horario difícil, sé que hay muchos mitos en torno a que la clase no es importante y me agrada mucho que siempre el salón esté lleno a pesar de todo eso, así que quise premiar eso reconociéndoles en la lista que hicieron de los grupos un total de 5 puntos de entrada para ese examen. El examen va a venir realmente sobre 25 puntos, no sobre 30, porque 5 puntos son ya por aparecer en los grupos, ¿verdad? Y que grupos que posteriormente nos van a servir para otros temas para el segundo y el examen final. Pero este primer parcial lo teníamos a la vuelta, y era muy complicado, y como se los dije desde el principio, lo que no queremos es afectar, sino por el contrario, colaborar. Entonces, para aclararles, tenemos 5 puntos de los listados que ya me entregaron, mandé a alguien a traerlos en la sesión anterior, que ya tenemos mi poder, y el examen viene sobre 25, para eso se les tienen que repasar sus anotaciones de clase y las fotocopias que le voy a dejar organizar a sus coordinadores, ¿verdad? Eso en cuanto al examen final. Entonces, vamos a continuar con el contenido. Vamos a abordar hoy. Voy a pegar un poquito al texto para que tengas el... Se los voy a dar en la fotocopia. Igual no lo van a conseguir, no es para ver, pero bueno, coronavirus. Bien, vamos a tomar como tema del día de hoy la lógica y el lenguaje. La lógica y el lenguaje. La lógica y el lenguaje. Bien, en este punto me interesa conversar acerca de la relación que existe entre lo que es en sí mismo la lógica como un proceso que ya hemos visto en sesiones anteriores que proviene de leyes inmutables de la naturaleza, de procedimientos, valga la redundancia, que pasan por todos los mecanismos del método científico y que están
eminentemente amarrados o ligados a la forma en que vamos a transmitirlos. La lógica y el lenguaje son dos temas muy importantes, porque si bien es cierto, la lógica es en sí mismo el procedimiento por medio del cual podemos encontrar la profundidad de los conceptos, el lenguaje es tan importante porque es el código por medio del cual nosotros desciframos, ¿verdad? Desciframos los mensajes. ¿Se acuerdan que hablamos en su momento de los dogmas, ¿verdad? De esas ideas duras, pétreas e incuestionables. Bueno, hoy vamos a hablar de una palabra similar, la palabra paradigma, ¿sí? Que no es lo mismo. Vamos a hablar de la palabra paradigma. Tienen connotaciones similares, pero sí son muy diferentes. A ver, recordemos que es un dogma. Un dogma es una idea pétrea, dura e incuestionable sobre la cual construimos nuestras concepciones, ¿verdad? Sobre los diferentes dogmas. Los paradigmas son construcciones de carácter social, ¿sí? Los paradigmas son construcciones de carácter social. Que orientan la percepción de conglomerados o grupos poblacionales, Lo voy a explicar con un ejemplo bien sencillo. A ver, fíjense ustedes, no solamente es el caso de Guatemala, es el caso en términos muy generales de la gran mayoría de países en el mundo. Las repúblicas están divididas en poderes, ¿verdad? 3 poderes: ejecutivo, legislativo, judicial. Y siempre, casi siempre, en la gran mayoría de países, cuando se hacen estudios de opinión, miren, después se ponen el día, porque nos interrumpen a todos. Cuando se hacen estudios de opinión o cuando se hacen, digamos, análisis, puede uno determinar que de los 3 poderes, en su gran mayoría, es el poder legislativo el de mayor desgaste, ¿verdad? Nos dicen la palabra congresista, diputado, y casi siempre se nos vienen a la mente una serie de verbos que vamos a retener y no vamos a decir ahorita. Aquí en Guatemala, en Centroamérica, en el continente y en general en la gran mayoría de países así es. Pero siendo objetivos, esos elementos por los que juzgamos a esos congresistas o diputados normalmente son también o hacen parte de los hábitos de conducta de los miembros de los otros poderes, del ejecutivo y sobre todo también muchas veces del judicial. Entonces, ¿qué ha hecho que las sociedades se orienten mucho al desgaste concretamente del poder legislativo en su gran mayoría? Porque, a ver, criticamos y con justa causa a los diputados por el tema de los almuerzos. La pregunta obligada es: ¿cuántas instituciones autónomas, semiautónomas o de los diferentes poderes del Estado también desayunan cuando hacen reuniones, cenan cuando hacen reuniones o almuerzan en sus reuniones? Es una práctica, es una mala práctica muy común, ¿verdad? Pero los medios se encargan siempre de desgastar a uno de los 3 poderes, más que a los demás. Y la respuesta es sencilla, ¿verdad? La forma de acceder al poder, si usted se imagina el ejecutivo, el legislativo y el judicial. La forma para acceder al poder de cada una de la forma de acceder al poder de cada una de estos poderes, valga la redundancia, es diferente, ¿verdad? Porque, digamos, si usted se da cuenta, por ejemplo, si yo le pregunto: mire, ¿qué tiene usted que hacer para ser presidente? La posibilidad de que uno de los que esté aquí presente en el salón sea presidente entre muchos años es mínima, aunque yo espero que así sea, pero es mínima, estadísticamente hablando, ¿verdad? Acceder al ejecutivo es una posición a la cual se puede acceder muy poco. Al poder judicial
si lo vemos en las grandes masas, para empezar primero tendrían que pasar por la universidad, que ya eso hace un colador enorme. ¿Cuánta gente se hace un examen de admisión, no puede entrar? ¿Cuántos se quedan en el pensum introductorio? ¿Cuántos se quedan en el pensum y no cierran pensum? ¿Cuántos cierran pensum y no ganan las fases? Es decir, hay una serie de problemas hasta que al final se gradúan. Y todavía de ese gran grupo de colegiados, una mínima parte tiene acceso a volverse magistrado de salas de apelaciones o, en el mejor de los casos, magistrado de la Corte Suprema de Justicia e integrar ese poder judicial. Digo que se puede, pero digo que en cada uno los círculos de acceso son más cerrados, ¿sí? A ver, pero hablemos del legislativo. En su gran mayoría el legislativo, si usted hace una estadística, en el legislativo hay muchas personas que nunca pensaron quizás llegar al puesto de diputado o diputada. Algunos lo planificaron y trabajaron y representan ciertos distritos, pero otros, por azares del destino y por muchas cosas, llegan a esa posición, ¿verdad? Naturalmente, porque la Constitución en su espíritu hace que de los tres poderes sea el poder legislativo, técnicamente hablando, en el planteamiento técnico, el poder legislativo es el que representa a las masas, entonces va a tener justamente una representación plural. Esa es la razón por la cual, digamos, no se exigen mayores estudios para acceder al puesto de diputado, porque la idea, técnicamente planteada cuando se habla del Congreso, es que sea la representación de toda la gente. De manera que si hay un líder sindical, que si hay un líder de los mercados, que si hay un líder de cualquier organización, pueda acceder al poder por la vía del Congreso. Entonces, los congresos en Guatemala y en todo el mundo siempre van a ser el poder popular. Así se concibió técnicamente. Una posición de los tres poderes es el poder al cual está más abierta la posibilidad de acceder por parte de la gente común. Personas que quizás no han tenido acceso a estudio universitario pueden llegar a esas posiciones. Ahora, ¿cuál es la idea de las élites al desgastar únicamente a uno de los tres poderes? Realmente, de los tres poderes, las élites de los grupos de poder, en su gran mayoría, establecen en su tablero de ajedrez una serie y un abanico de posibilidades para controlar la justicia y para controlar el ejecutivo, ¿verdad? Y los diputados normalmente son esa fuerza complicada que las élites a veces dominan y a veces no dominan. Por eso es importante para las élites siempre generarle el desgaste a una de las élites. Y nos van creando paradigmas, nos van creando ideas con base a algunos dogmas que ya están establecidos para nosotros, ¿verdad? Entonces, se van creando paradigmas, y el objeto de esta explicación o de este ejemplo es explicar o decirles básicamente cómo un dogma puede ser una idea pétrea, dura, incuestionable, que nos forme un criterio personal, pero los paradigmas tienen alcances del tipo social, ¿verdad? Son ideas que se trasladan de lo personal y llegan a lo grupal, ¿verdad? Y son capaces de ir formando criterios, son capaces de ir formando maneras de pensar y de reaccionar en grupos sociales. Los paradigmas, entonces, concebidos desde este punto de vista de la comunicación o del lenguaje que utilizamos a partir de entender cuál es la lógica entonces tiene dos grandes dimensiones de acción, una dimensión personal y otra dimensión social. En nuestra dimensión personal se alcanza en nuestro círculo más cercano, nuestras familias, nuestros amigos, la gente con la que compartimos diariamente, ¿verdad? Nuestro círculo. Pero ya los paradigmas son de algún alcance social, es decir, ya forman criterios y van formando maneras de entender la vida. Hemos visto lamentables paradigmas, ¿verdad? Y voy a poner un ejemplo tal vez un poco más dramático, pero que tiene un ejemplo en la ley. A ver, en el año 2009 el Congreso de la República reformó el Código Penal, ¿verdad? Se reforma el Código Penal con la entrada en vigencia del Decreto 9-2009, la Ley contra la Violencia, Explotación Sexual y Trata de Personas. Fíjense ustedes lo interesante de esta reforma. Hasta antes de 2009, es decir, estamos en 2020, hace 11 años, el supuesto jurídico que definía el delito de violación, ¿verdad?, era muy diferente al que conocemos hoy.
Por ejemplo, se entendía el tema de que la violación era un acto que se podía cometer única y exclusivamente contra una mujer. El sujeto pasivo de ese delito era únicamente una mujer, no podía ser un hombre. El mismo acto cometido contra un hombre tenía otra connotación y el delito se llamaba abusos deshonestos. Y no solo se llamaba de manera diferente, sino también tenía una pena menor. O sea que no era tan grave violar a un hombre como si a una mujer, por ejemplo. Cosa que era un acto, digamos, que en sí mismo representa exactamente lo mismo. Y no solo eso, fíjense ustedes que la definición del delito de violación decía quien yaciere contra su voluntad contra mujer honesta. O sea que el juez tenía todavía que calificar si la mujer era honesta, porque si a juicio del juez la mujer no era honesta, entonces no era violación. Entonces, y estamos hablando no de 1940 y algo, estamos hablando del 2009, hace 11 años. ¿Por qué las leyes estaban construidas de esa forma? Porque nuestros paradigmas y nuestras connotaciones sociales hicieron que las leyes se redactaran de esa forma. Porque venimos de un resabio social en donde los legisladores de ese tiempo que aprobaron en su momento el Código Penal, que redactaron ese delito como estaba, tenían una concepción diferente de lo que es el ser humano y lo que es la mujer. Entonces, esas connotaciones y esos paradigmas sociales que provienen de la lógica y del razonamiento se trasladan en las leyes. Y se trasladan en las leyes que después van a usar los jueces para plantear más lógica y más razonamientos para emitir fallos. Fallos que quedan contestes y que consecuentemente se convierten en jurisprudencia y sirven para acrecentar el círculo de la interpretación perversa. Entonces, las leyes no son otra cosa sino el reflejo de los paradigmas o de las construcciones del carácter social que se van generando. Las construcciones sociales o los paradigmas no son responsabilidad exclusiva de los ciudadanos que habitamos un Estado. Los paradigmas realmente se construyen por las élites de poder, por los grupos de poder que controlan la opinión pública y que controlan el mercado y que controlan la política y que son los dueños de los medios de producción y que pueden moldear la manera de pensar de la gente. Ser tolerante o intolerante ante determinados temas va justamente ligado a la forma en que van construyéndose los paradigmas. Y entonces en esta parte del programa me interesa ligar la importancia de la lógica como un procedimiento de razonamiento, pero también amarrado al lenguaje. Y en el lenguaje entra el tema de los paradigmas, porque los paradigmas son ese lenguaje o ese código por medio del cual vamos a interpretar las cosas. Hay un dicho que dice que todos vemos las cosas desde el color del cristal detrás del cual estemos. Una cosa puede ser de determinado color, pero si estamos detrás de un cristal de un determinado color lo vamos a ver diferente. Esos son los paradigmas, esos cristales de colores sociales que se construyen para que podamos interpretar para bien o para mal una determinada actitud. O como todavía vivimos resabios, digamos, de esos temas culturales, los razonamientos o la lógica finalmente genera derecho, y el derecho genera, digamos, fallos que consecuentemente son jurisprudencia. Entonces, en esta parte nos interesa notar sobre todo ese aspecto, ¿verdad? La importancia de determinar que un paradigma y un dogma no es lo mismo, ¿verdad? Aunque tienen una connotación muy similar, su campo de acción es diferente. Repito, el dogma se mueve en un campo de acción personal y el paradigma es de carácter social. ¿Okay? Aunque tienen connotaciones muy similares, los paradigmas y los dogmas forman parte, este es un tema importante, tanto los paradigmas como los dogmas forman parte del lenguaje por medio del cual la lógica se manifiesta. Nuestra lógica no es natural. Nuestra lógica, toda la lógica que aplicamos está afecta, o está, digamos, tiene una relación intrínseca y directa con nuestros paradigmas y con nuestros dogmas, con nuestra forma de ver la vida, con nuestra forma de interpretar, con nuestras experiencias pasadas. Todo eso está íntimamente ligado a la manera en que vamos a reaccionar frente a determinados elementos. Entonces la lógica
se expresa, o la forma de expresión de la lógica, es justamente a través de los dogmas y los paradigmas. Son parte del lenguaje para poder interpretar y decodificar los procedimientos de lógica que en determinado momento podemos aplicar. Entonces, aunque la lógica sea una ciencia estrictamente hablando de un procedimiento de razonamientos, no es únicamente la aplicación de razonamientos, sino que está ligada directamente a los dogmas y a los paradigmas que nos afectan a nosotros como personas y en las sociedades en las cuales vivimos. Eso es importante. No sé si alguien quiere opinar algo, tenga alguna duda. Si no, me quedo aquí y les pediría a los coordinadores que se vengan para acá para poder ponernos de acuerdo con la